Hola, mi nombre es Glenny y en esta ocasión vengo a darles mi opinión sobre la obra literaria Utopía de Tomás Moro. Pues bien, a lo largo de la historia han surgido numerosos escritos que bajo una forma u otra se plantean cuestiones y hablan de cómo sería un mundo ideal, desde la ideología de cada autor. Ese es el caso de Utopía, un gran legado escrito por un inglés versado en distintas disciplinas, que fue humanista y que llegó a ser Lord Canciller de la Inglaterra de Enrique VIII. Utopía es un pequeño libro dividido en dos partes, que presenta la sociedad ideal según el parecer del autor. Esta se presenta bajo la forma del diálogo y reflexión en una primera parte, y en la segunda como un relato de un explorador que en sus viajes ha conocido la sociedad perfecta. El relato trata de una república en la que todos sus habitantes han alcanzado la felicidad. Esta la alcanzan por la organización que creen que es la mejor y única del Estado. Es un país en el que no existe nada privado, o sea, todo es común, por lo que nadie teme carecer de nada. Todos sus habitantes son ricos, aunque en realidad nada poseen. En resumen, el bien público está por encima del bien particular. La sociedad de la que habla este explorador es una isla llamada Utopía, y en ella existen conceptos ajenos a la sociedad europea del siglo XVI, como por ejemplo la propiedad colectiva o el voto popular. Poco a poco, el explorador va conociendo todo lo concerniente a la vida en dicho lugar ante su anonadado interlocutor. Esa es la idea que se oculta tras Utopía. Y lo cierto es que es más compleja de lo que parece, tan compleja como lo fue su autor, que al final acabó siendo ejecutado por sus ideas, y tan compleja como es la palabra utopía, que en la actualidad se utiliza para describir un lugar demasiado perfecto o idealista. Esta obra no podríamos al final poder comprenderla en su totalidad si no conocemos un poco de lo que fue en su vida Tomás Moro. Tomás Moro fue un político y escritor inglés conocido por su postura religiosa, contraria a la del rey Enrique VIII, que le costó la vida, como dije anteriormente. Moro nació en Londres el 7 de febrero de 1478 y se formó en la Universidad de Oxford. Estudió Derecho después de dejar Oxford, pero su interés se centró en la ciencia, la teología y la literatura. Durante su adolescencia escribió comedias y dedicó mucho tiempo al estudio de la literatura griega y latina. Luego decidió hacerse monje y se sometió a la disciplina de los cartujos. 4 años más tarde, Moro abandonó esta idea e ingresó en el Parlamento. Allí, una de sus primeras funciones fue la de requerir una disminución en la asignación propuesta para el rey Enrique VII. En venganza, el rey encarceló al padre de Moro y no le liberó hasta que se pagó una fianza. Y el propio Moro, luego de esto, se retiró de la vida pública. Después de la muerte de dicho rey, Moro volvió a la actividad pública y en 1510 fue nombrado representante de la corona en Londres. Durante esa década, Moro atrajo la atención del rey Enrique VIII y llevó a cabo frecuentes misiones diplomáticas en los Países Bajos. Llegó a ser miembro del Consejo Privado, le fue concedido el título de Sir. 2 años después, Moro fue designado presidente de la Cámara de los Comunes y durante ese periodo, Enrique VIII convirtió a Moro en uno de sus favoritos y con frecuencia requirió su compañía para mantener con él conversaciones filosóficas. Es así como Tomás Moro pasó de ser presidente de la Cámara de Londres. Sin embargo, su suerte cambió cuando el rey le pidió que se divorciara de Catalina de Aragón. Los escrúpulos religiosos de Moro hicieron que se negara rotundamente a sancionar cualquier tipo de desafío a la autoridad papal, renunció a su cargo y se retiró nuevamente de la vida pública. El rey se ofendió por tal actitud de su amigo, o sea, de su antiguo amigo, y le mandó a encarcelar. Moro fue juzgado el año siguiente después de su encarcelamiento y se negó a prestar juramento de supremacía, afirmando que el Parlamento no tenía derecho a usurpar la autoridad papal en favor del rey. Es así, por este motivo, que Tomás Moro fue condenado y fue decapitado el 7 de julio de 1535. Ahora bien,
Ya conociendo todos los antecedentes de dicho autor, podemos plantearnos que la situación histórica de Inglaterra y de Europa en la época de los fines de los años 400 y principios de los 500 está estrictamente relacionada con la creación literaria de Tomás Moro. Es más, en mi opinión, la obra de Tomás Moro es una consecuencia del periodo histórico en el que él vivió. A mi parecer, Tomás Moro escribió Utopía para así, en cierta forma, utilizarla como una herramienta a través de la cual él podía satisfacer su propia necesidad de expresión. Es por eso que mi opinión la fundamento en que no hubiera sido posible que Tomás Moro sintiera en un momento determinado la inspiración literaria para crear una obra como Utopía si él no hubiese estado en la posición tanto social y cultural como política y económica en la que estuvo en ese momento. Lo digo ya recordando que en aquella época Moro, siendo un hombre culto y letrado, desempeñaba importantes labores diplomáticas al servicio del rey Enrique VIII, quien en aquel momento fuera su amigo. Es importante destacar que de esta cultura Tomás Moro enfatizó solamente lo malo. O sea, se puede decir que ciertamente Utopía es una crítica, completamente una crítica a la organización político-social de la Europa de esa época en la que él vivió. Es una crítica simplemente porque cuando describe la República Ideal está describiendo una nación de características totalmente opuestas a la de su propia nación. Al efectuar una comparación entre Inglaterra y Utopía, se puede observar que si en Inglaterra todos buscan el enriquecimiento y su satisfacción propia, en Utopía los intereses de los individuos se encuentran subordinados a los de una sociedad como conjunto. Si en Inglaterra del siglo XVI, más o menos, los hombres más poderosos y adinerados son los que menos trabajan, en la República de Utopía todos los individuos en su totalidad deben desempeñar un trabajo que sea útil para la comunidad, o sea, muy diferente a la sociedad en la que el autor vivía. Si el dinero y la propiedad constituyen la base del honor y el reconocimiento personal en la sociedad europea, para los utopianos era completamente lo contrario, ya que su mayor deseo era el de satisfacer estrictamente sus necesidades. Es por esto que en mi opinión, Utopía es una obra bastante, o sea, está bastante claro que él simplemente quiere criticar su sociedad en la que él se desarrolló, en la que él vivió y la que luego, por sus convicciones ideológicas, políticas, sociales y religiosas, por estas mismas fue condenado, muerto y, o sea, condenado y decapitado. Gracias.